Buenos días, chicos, el día de hoy les vamos a hablar sobre la rebelión de los coroneles Gutiérrez. Esto fue un golpe de estado ocurrido en Lima, Perú, el 22 de julio de 1872 contra el gobierno de José Balta. Fue protagonizado por 4 hermanos, coroneles, todos encabezados por el mayor de ellos, Tomás Gutiérrez, entonces ministro de Guerra y Marina. El suceso que originó esta rebelión fue el triunfo en las recientes elecciones generales del candidato civil Manuel Pardo y Lavalle, temerosos que bajo un gobierno civil perdiesen los militares sus privilegios en ese tiempo. Y según parecen instigados por prominentes políticos, los Gutiérrez dieron un golpe de estado. Silvestre Gutiérrez apresó al presidente Balta, mientras que Tomás se proclamó jefe supremo de la República en la Plaza de Armas. El motín derivó en el asesinato del presidente Balta y en la rebelión popular en contra del gobierno de facto, que acabó de la manera más ignominiosa, algo así, con la muerte de 3 de los hermanos Gutiérrez en las calles, entre ellos Tomás, el día 26 de julio de 1872. El nivel de horrendas atrocidades que pasaron solo pueden ser comparados con la hoguera bárbara ocurrida en Ecuador años después. Los 4 hermanos, Tomás, Silvestre, Marcelino y Marceliano, estos no hay que confundirlos porque se parecen mucho, eran naturales del Valle del Majes, en el departamento de Arequipa. Al momento de protagonizar el golpe de estado contra Balta, eran todos coroneles y tenían cada uno mando de tropas de Lima, a excepción de Tomás, en todo caso, que era ministro de Guerra y Marina. Silvestre comandaba el batallón de infantería Pichincha N2, Marceliano el batallón de infantería Cepita N3 y Marcelino el batallón de infantería Ayacucho N4. El historiador Jorge Basadre describe así cada uno de los hermanos Gutiérrez. Tomás era corpulento y tenía fama de brusco, impetuoso, altivo, ignorante y resuelto. Marceliano distinguíase por ser todavía más atleta, más brusco y más ignorante, con un defecto en el ojo derecho, por lo cual se le llamaba el tuerto, y con una voz poderosísima y una presentación imponente, que atraían al público en los días de maniobra de tropas. Silvestre, por en cambio, era más delgado y blanco, de cabello crespo, y poseía más inteligencia e ilustración, pero se le creía duro y siniestro. Marcelino, en cambio, se distinguía por un carácter apacible. Corrían los últimos días del gobierno institucional del coronel José Balta y Montoneros, julio de 1872. Las elecciones realizadas reciente habían dado como ganador a Manuel Pardo y Lavalle, que estaban a pocos días de convertirse en el primer presidente de la historia del Perú. La ascensión de un gobierno civil inquietó a muchos militares que creyeron perder los privilegios hasta que entonces habían disfrutado de la república. Entre ellos se encontraban los hermanos Gutiérrez. Poco antes de que esto pase, el ministro de Guerra Tomás y sus 3 hermanos propusieron a Balta perpetuarse en el poder por medio de un golpe de estado, desconociéndose las elecciones. Al parecer, en un principio el presidente aceptó el plan, pero luego, por consejo de algunos amigos como Enrique Meinx, se negó rotundamente a cometer tal ilegalidad. Ante tal situación, Silvestre convenció a Tomás para llevar a cabo el plan golpista. En vista de que faltaban pocos días para que se efectuara el cambio de mando, los Gutiérrez contaban a favor con un ejército de 7,000 hombres bien armados y con el apoyo de algunos políticos como Fernando Casos. A las 2 de la tarde del 22 de julio en 1872, Silvestre entró en el Palacio de Gobierno, al frente de 2 campañas de su batallón Pichincha, con el fin de relevar a los guardias fuera de la plaza de armas. Se hallaban estacionados el resto del batallón Pichincha, el batallón Cepita al mando de Marceliano y algunos soldados de artillería al mando de Marcelino.
De pronto Silvestre se dirigió a las habitaciones inferiores del palacio en busca del presidente Balta. Que se hallaba junto a su esposa y su hija Daría, cuyo matrimonio debía realizarse aquella misma noche, pues que aprovecharon los hermanos. Al principio opuso resistencia, pero viendo que todo era inútil, salió del palacio por la puerta principal custodiada por Silvestre, que lo llevó preso al cuartel de San Francisco, donde quedó bajo la custodia de Marcelino. La guarnición del Callao, que se hallaba al mando de Francisco, donde quedó bajo custodia de Marceliano, donde Pedro Balta, hermano del presidente, fue fácilmente reducida. Los hermanos Gutiérrez declararon destituido al presidente Balta y proclamaron a Tomás Gutiérrez como el general de ejército y jefe supremo de la República. Esa misma tarde, el Congreso, que se hallaba en juntas preparatorias, convocó una reunión de emergencia en donde se condenó el golpe militar con duras palabras. Pero cuando los representantes terminaban por firmar la declaración, la tropa ingresó al recinto y lo sacó a culatazos. La respuesta de las Fuerzas Armadas fue inmediata. Tomás Gutiérrez solicitó la subordinación de las Fuerzas Armadas y especialmente de la Marina de Guerra del Perú, pero esta se mantuvo fiel a la Constitución, suscribiendo una manifestación a la nación, el cual explica su decisión de no apoyar al gobierno de facto. El inaudito abuso de fuerza con el que el día de ayer ha sido escandalizada la capital de la República debía encontrar cómo en efecto ha sucedido el rechazo más completo de parte de los jefes y oficiales de la Armada que escriben. Firmaron dicho manifiesto marinos notables como Miguel Grau, en ese entonces Aurelio Garza y García, entre otros. La escuadra se hizo a la mar, con dirección al sur para alentar la resistencia y luchar contra los golpistas. El presidente electo, Manuel Pardo Lavalle, fue trasladado por Melitón Carvajal a la fragata Independencia, que lo transportó a Pisco, salvaguardándolo así su persona. Mientras que el pueblo limeño también mostró su desacuerdo con el motín militar. Aunque en sus inicios los pobladores no intervinieron con el corredor de las horas, empezaron a salir a las calles grupos de manifestantes. Esto por el rechazo que tenían. En el Callao estalló también la revuelta contra los hermanos Gutiérrez, y así se dirigió Silvestre para imponer el orden, lo que logró no sin esfuerzo. La mañana del 26 de julio, un día o 2 días más antes, después creo, Silvestre volvió a Lima en el tren de pasajero y se dirigió a la plaza para entrevistarse con su hermano y darle cuenta de lo ocurrido en el Callao. Después del mediodía, se dirigió por el Jirón de la Unión a la estación San Juan de Dios, hoy Plaza de San Martín. A fin de tomar el tren de vuelta, pasó en medio de grupos hostiles, haciendo alardear de valor y llegando a la estación ocupó su asiento en el vagón. Algunos habían pensado en levantar los rieles, pero resolvieron finalmente atacarle de manera directa. Un grupo de ciudadanos empezó a dar vivas a Pardo, y al oírlo Silvestre bajó del coche y se asomó de la puerta que daba a la calle Quilca y disparó su revólver sobre el grupo, hiriendo a un joven llamado Jaime Pacheco. Este disparo a su vez logró herir al coronel en el brazo izquierdo. El tiroteo duró unos minutos hasta que la bala disparada por el capitán Francisco Verdero hirió de muerte en la cabeza a Silvestre. La muchedumbre se lanzó sobre él y lo despojó de sus vestiduras, dejando abandonado el cadáver, que fue conducido después por un extranjero anónimo a la iglesia de los huérfanos. Hoy Iglesia del Niño Jesús. Al enterarse de la muerte de Silvestre, Tomás avisó a su hermano Marceliano, que custodiaba a Balta, por medio de un papel donde escribió: Marceliano, Ansic, muerto al Silvestre. Asegúrate de inmediato. Marceliano formó su batallón y se dirigió al Palacio de Gobierno para reunirse con Tomás. Mientras tanto, interrumpieron en la habitación donde se hallaba Balta el mayor Narciso Najar,
El capitán Laureano Espinosa y el teniente Juan Patiño, quienes a viva voz llamaron al prisionero por su nombre, Balta, que se hallaba tranquilamente descanso en su lecho después de haber almorzado. No debió escuchar nada, pues sufría de sordera en un oído, por lo que continuó durmiendo. Fue entonces cuando salvajemente le dispararon a bocajarro. La muerte de Balta debió ser instantánea, pues una bala le entró por debajo de la barba y le destrozó el cerebro. En el juicio posteriormente se siguió a los magnicidas. Estos alegaron haber sido órdenes de Marceliano, quien habría vengado así la muerte de su hermano Silvestre. La noticia de la muerte de Balta corrió rápidamente por toda Lima, causando enorme estupor. Bueno, ahora, ante la ebullición popular, Tomás decidió abandonar Palacio de Gobierno y se trasladó al cuartel de Santa Catalina, donde se hallaba su hermano el coronel Marcelino Gutiérrez. La población sublevada levantó barricadas frente al dicho cuartel, que empezó a sufrir los rigores del sitio. Por lo tanto, Tomás se vio obligado a salir con sus tropas, haciendo retroceder con gran esfuerzo a los sitiadores. La hostilidad de la población contra los Gutiérrez aumentó aún más al saberse la muerte de Balta. Las mismas tropas hasta entonces obedientes a los golpistas fueron sumándose paulatinamente a la causa popular. Mientras que Tomás huía por las calles y Lima, Marceliano se dirigió al Callao con su batallón para suprimir el pueblo alzado. Marcelino, en este caso, el más apetecible de los hermanos, se refugió en casa de una amiga y así logró salvarse de la furia del pueblo. Tomás Gutiérrez, con el rostro cubierto y con un sombrero de paisano, iba gritando ¡Viva Pardo! ¡Viva Pardo!, con el objetivo de pasar desapercibido por las calles de Lima. Sin embargo, tropezó con un grupo de oficiales y civiles capitaneados por el coronel Domingo Ayarza, quien lo reconoció instantáneamente. Fue apresado y a sus captores les comentó que fue asusado por sus jefes para sublevarse, los cuales luego lo abandonaron. Se mostró también sorprendido por la noticia del asesinato del presidente Balta. Avanzaron unas cuadras mientras quedan seguidos por la turba que crecía a los gritos, profinenses, amenazas, y al llegar a la plazuela, la merced de los militares que apresaron no pudiendo protegerlo más ingresaron a Tomás en una botica, cerrando enseguida las puertas. La muchedumbre rompió las puertas y buscaron a Tomás, el cual se encontraba escondido en una tina. Asimismo, lo mataron de un disparo en la cabeza, para luego sacarlo a la calle. Ahí el cadáver fue desvestido y baleado. Alguien le cortó el pecho desnudo con sable mientras decía, aludiendo a la banda presidencial: ¿quieres banda? ¡Toma banda! Y le hizo líneas en forma de banda. El cadáver de Tomás fue arrastrado hacia la plaza de armas, mientras la multitud furionaba se señalaba dándole de cuchilladas y balazos al cuerpo. Fue colgado de un farol frente al portal de Escribamos. Simultáneamente, la muchedumbre sacó de la iglesia de los huérfanos el cadáver de Silvestre y lo arrastró por las calles de Lima hasta llevarlo a la plaza de armas, donde igualmente fue colgado de un farol. Las casas de ambos hermanos fueron reducidas a escombros. El amanecer del día 27 de julio, ambos cuerpos aparecieron colgados de las torres de la catedral, a una altura de más de 20 metros, desnudos, cubiertos de horrorosas heridas. Un espectáculo nunca antes visto, y lo digo espectáculo porque fue un espectáculo lleno de sangre. Horas después fueron rotas las sogas que sostenían, cayendo los cuerpos así, ¡pah!, que se estrellaron contra las baldosas. Luego se armó una hoguera en el centro de la plaza con pedazos de madera de las casas de las víctimas y fueron arrojados al fuego de los dos cadáveres. Mientras tanto, en el Callao, Marcelino adoptó repeler al pueblo, pero cuando se disponía a disparar un cañón de grueso calibre, sufrió un disparo en el estómago que le quitó la vida. Se dice que sus últimas palabras fueron: muere otro valiente. Se afirma además que el tiro provino de uno de sus soldados. Fue enterrado en el cementerio Baquijano. Pero al día siguiente, un grupo de exaltados provenientes de Lima se llevaron el cadáver arrastrándolo hasta la plaza de Lima, donde fue arrojado a la hoguera que ya consumía los cuerpos de Tomás y Silvestre. El único que se salvó fue Marcelino,
Él se llamó El Sobrado, ya que este hermano, el único sobreviviente, huyó al Callao, pero al cabo de unos días fue detenido, conducido a Lima y sometido a juicio. Mediante una ley de amnistía fue dejado libre 8 meses. Nunca se le halló responsabilidad en el asesinato del presidente Balta. Marcelino retomó sus valles de Majas a trabajar en la tierra. En 1880, el dictador Nicolás de Pirola le ordenó organizar en Arequipa el batallón Legión Peruana, cuya jefatura asumió hasta el mes de julio de ese año. Eran los días duros de la Guerra del Pacífico. Acababa la contienda. Marcelino se estableció en Arequipa de marzo a abril de 1884, comandando el batallón de gendarmes de la ciudad entre 1894 y 1895. Trabajó en la prefectura. Murió de un ataque al corazón en 1904. Bueno, lo último que puedo decir es la vuelta a la legalidad. Tras los penosos sucesos ocurridos en Lima, el candidato electo Manuel Pardo retornó, siendo recibido en triunfo en el Callao. Se trasladó a Lima, donde ante una muchedumbre impresionante pronunció un discurso que comenzaba exactamente con estas palabras: habéis realizado una obra terrible, pero una obra de justicia. Internamente se encargó el poder de vicepresidente Mariano Herencio Ceballos, con la misma de culminar el periodo de Balta. Días después, Manuel Pardo juró como presidente de la República el 2 de agosto de 1872. Muchas gracias por escuchar este video y les dejo en la descripción los enlaces y la bibliografía que usé para este video. Las referencias son de Basadre en 1998, en 1998 también, Vargas Ugarte y Basadre en este caso. Chirino Soto Enrique y Teodoro del Pino Alberto. Muchas gracias por escuchar este video, se los agradezco. Y esto fue Perú en 1872, una total atrocidad.